El ministro de Defensa ucraniano reconoce haber perdido el acceso al mar de Azov a causa de la presión rusa sobre el estratégico puerto de Mariupol, a mitad de camino entre las zonas prorrusas del Donbass y la península de Crimea, anexionada por Moscú. El ejército ruso aseguraba ayer que ha conseguido penetrar en el centro de la ciudad junto a las fuerzas separatistas del Donbass. Y el consejero presidencial de Zelensky, Oleksiy Arestovich, la da por perdida y admite que Ucrania no puede recuperarla en las actuales circunstancias. Mariupol, que tenía más de 400.000 habitantes, lleva casi 3 semanas bajo asedio de las tropas rusas y apenas cuenta ya con suministros de alimentos, medicinas, agua potable, gas o electricidad, con temperaturas por debajo de los 0 grados. El 80% de las casas han resultado dañadas y algunas de ellas no podrán ser reparadas, lo que indica que podría haber muchas víctimas entre los escombros. Del refugio antiaéreo construido bajo el Teatro del Drama y bombardeado por los rusos han sido rescatadas unas 130 personas con vida, pero habría más de 1.300 todavía en el interior. En la región ucraniana de Lugansk se abre un corredor humanitario para la evacuación de civiles, según ha informado el gobernador en Telegram. Lugansk, junto a Donetsk, están parcialmente controlada por los separatistas prorrusos, que han proclamado una república popular solo reconocida por Moscú. La primera ministra ucraniana ha confirmado que espera que hoy funcionen hasta 10 corredores humanitarios, incluido uno en Mariupol. Rusia ha utilizado por primera vez en esta guerra un misil hipersónico. Ha sido para destruir un depósito de misiles aéreos que guardaba el ejército ucraniano bajo tierra en el oeste del país, según ha explicado el portavoz de defensa ruso. El parte de guerra de este sábado incluye también el bombardeo nocturno de un cuartel en Mykolaiv, donde unos 200 soldados ucranianos habrían sido sorprendidos mientras dormían. Hay decenas de muertos. En Novipetrisky, al norte de Kiev, ha muerto un niño de 2 años en un bombardeo, lo que eleva a 112 el número de niños que han perdido la vida desde que comenzó la invasión de Ucrania. Según ha contado su padre, no llegó a tiempo al hospital después de que una explosión destruyera la habitación del pequeño. Ucrania asegura que las tropas rusas apenas han conseguido avanzar en las últimas 24 horas de combates, que son muy intensos en Mariupol, donde la lucha alcanza ya el centro de la ciudad. El gobierno ucraniano reconoce que temporalmente ha perdido el acceso al mar de Azov. Sobre la conversación de 2 horas que mantuvieron el viernes los presidentes de Estados Unidos y China, Biden no ha querido comentar nada a los periodistas. Pekín acusa a Washington de tratar de sacar provecho de la guerra. En cuanto a corredores humanitarios, este sábado había previstos 10, que incluyen Mariupol y Lugansk. La parte socialista del gobierno insiste en defender el cambio de postura de España en su relación con Marruecos por el conflicto del Sáhara Occidental. Vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable. Y avanzan algunos compromisos con el país vecino. Marruecos se compromete a colaborar contra las mafias de trata de personas, contra la inmigración ilegal. El PSOE habla de nueva etapa con Marruecos. Aseguran que es un buen acuerdo para todas las partes. No de Marruecos, pero también de una parte importante del pueblo saharaui. Este giro de guión de Sánchez abre una nueva crisis en el gobierno de coalición. En Unidas Podemos todos defienden la autodeterminación del Sáhara. El gobierno de España no puede aprobar, no puede apoyar ninguna medida que sea contraria al derecho internacional, que sea contraria a lo que han establecido las Naciones Unidas. Sencillamente lo que le pedimos al Partido Socialista es que sea coherente y que cumpla con su propio programa electoral. Para el PP, el gobierno improvisa con la política exterior. Aseguran que este tipo de decisiones no las puede tomar un solo partido y acusan a Sánchez de romper los acuerdos de los anteriores ejecutivos. Correr el riesgo de dar un volantazo sin el apoyo suficiente es una temeridad. No admitiremos ninguna ambigüedad sobre Ceuta y Melilla. Críticos también en Ciudadanos apelan al derecho internacional. Y lo que determinan es que se debe hacer un referéndum entre la población saharaui. En la misma línea el PNV que afea la postura del gobierno. No es el momento de hacer cambios, es el momento de cumplir la legalidad internacional. Son uno de los socios habituales del gobierno.
Y los gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla valoran el cambio de postura del gobierno. Durante el último año, en plena crisis diplomática con Marruecos, se han intensificado las crisis migratorias y ahora los dos territorios están pendientes de qué efecto pueda tener en la reapertura o no de las fronteras. El gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta valora la nueva etapa que se abre en las relaciones con Marruecos. A través de un comunicado, el presidente de la ciudad, el popular Juan José Vivas, señala que el cambio ayudaría a garantizar la estabilidad, la integridad territorial y la soberanía de ambos países. De hecho, la acogida en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tuvo una repercusión directa aquí en la ciudad autónoma. Más de 10.000 migrantes accedieron a Ceuta a través del espigón del Tarajal, entre ellos 1 millar de menores. Con este cambio en la política exterior de España queda por ver qué sucede aquí en la frontera entre Ceuta y Marruecos, que lleva más de 2 años cerrada. El gobierno de Melilla ha recibido con los brazos abiertos la decisión del Ejecutivo Central. El presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, viajará hasta Madrid, previsiblemente el próximo miércoles, para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores para mostrarle su apoyo y colaboración. La decisión llega precedida de una fuerte presión migratoria con saltos masivos a la valla de Melilla a principios de este mes. Alrededor de 3.000 personas intentaron entrar en territorio español y más de 800 lo consiguieron. Aquí confían que con el fin de la crisis diplomática entre España y Marruecos conlleve acciones como la reapertura de la frontera, que lleva cerrada desde el año 2020 con la crisis sanitaria, o la reanudación de la actividad de la aduana comercial, que quedó interrumpida en 2018. Querido pueblo, mañana vamos a cruzar la frontera. Empieza la Marcha Verde. Vais a tocar una tierra que es vuestra y besaréis una arena que también es vuestra. En 1975 España había iniciado un proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Franco agonizaba y el rey de Marruecos, Hassan II, aprovechó para enviar a más de 300.000 civiles marroquíes a la frontera española. Ningún ejército se atrevería a dispararles. Según cifras oficiales, llegan ya a 2 millones. Televisión Española informó de aquella Marcha Verde y de cómo Marruecos ocupó buena parte de miles de kilómetros desérticos, pero con grandes recursos naturales como la pesca y el fosfato. En 1976, España abandonó definitivamente el Sáhara. El Frente Polisario proclamó unilateralmente la República Árabe Saharaui y declaró la guerra a Marruecos. En 1991, ambas partes firmaron un alto el fuego con la intención de convocar una consulta sobre el derecho de autodeterminación, pero Marruecos puso problemas sobre el censo hasta que en 2007 presentó un plan de autonomía y pasó a reclamar su soberanía sobre el Sáhara. Después de décadas de silencio, el año pasado un grupo de saharauis ocupó una carretera a la frontera con Mauritania. El ejército marroquí entró en una zona desmilitarizada para desalojarlos y el Polisario dio por roto el alto el fuego. En sus denominados partes de guerra informa de ataques y bajas, pero Marruecos no ha reconocido que haya guerra en el muro de separación, el más largo del mundo, del Sáhara Occidental. Aquí en Galicia continúan las movilizaciones, una de las más importantes la hemos visto aquí en Vilalba, en Lugo, donde ganaderos y transportistas han unido fuerzas para reclamarle al gobierno una solución inmediata que les permita trabajar sin pérdidas. Hemos visto cientos de vehículos, tanto de transporte ligero como pesado, que han recorrido las diferentes vías de esta comarca en una marcha lenta. Exigen a la ministra de Transporte que les reciba y que negocie. Los ganaderos aseguran que el transporte es un sector fundamental y que ambos sectores viven una situación agonizante. Aseguran que continuarán con las movilizaciones. La situación seguimos igual. La señora ministra sigue sin querer recibirnos a esta minoría. Sexto día de paros indefinidos en el transporte. En Lugo los camioneros han realizado una marcha lenta a la que se han sumado los agricultores. Y en Cartagena la Guardia Civil escolta estos tráilers hacia las granjas que esta semana solo han recibido el 20% del pienso que necesitaban. Muchos ganaderos ven la situación crítica. Los silos están vacíos en esta explotación de cerdos de Extremadura, donde llevan días racionando el alimento a los animales. Los agricultores asturianos también se han sumado con sus tractores a los transportistas. Y reivindicar lo mismo, que estamos trabajando por debajo de costes. Y han marchado en Oviedo hacia el Palacio de Calatrava, donde el PSOE celebra hoy un congreso.
El Gobierno sigue sin reconocer como interlocutor a los convocantes de los paros y limita la participación de grupos de ultraderecha solo a los actos violentos de los últimos días. En lo que va de semana, 29 personas han sido detenidas y 714 convoyes han tenido que ser escoltados, como este hoy en Huelva. También hay muchos transportistas que quizás se están sumando a este paro, movidos por una situación compleja y por lo tanto no se puede tampoco criminalizar a todo el mundo. El Gobierno quiere rebajar la tensión de estos últimos días y el lunes volverá a reunirse con las patronales del transporte por carretera. Para poder encontrar una medida que sea eficiente, que sea eficaz y que sea de aplicación también inmediata para poder dar una respuesta a esta subida de los carburantes. A esta reunión se sumarán a la titular de Transporte, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño y la de Hacienda María Jesús Montero. La ultraderecha siempre está en agitar los problemas, siempre está en complicar las cosas por muy difíciles que sean, que lo son. Nunca está en buscar soluciones y nunca está en el bienestar de la gente. No son patriotas, son alborotadores. ¿Que habéis visto lo que acaban de hacer? Acusar a los transportistas de violentos. Ahora resulta que la UGT, que Comisiones Obreras y que el gobierno de socialistas y comunistas está en contra de los piquetes. En esta crisis Sánchez se esconde detrás de la Unión Europea y también detrás de una minoría de piquetes violentos con actuaciones absolutamente condenables, pero que el gobierno necesita dar respuesta a los problemas evidentes de los trabajadores.